honor al doctor Carlos Olín Palacios, y los seminarios de este cuatrimestre tienen que ver con la LGAC, el Programa de Agroecosistemas Tropicales, sobre evaluación y rediseño de agroecosistemas. Simplemente para dar una probadita, ¿verdad?, de la trayectoria del doctor Diego Esteban Plata Rosado, quien es nuestro ponente magistral en esta ocasión. Solamente mencionar que el doctor Diego Esteban Plata Rosado es ingeniero agrónomo, especialista en maquinaria agrícola por la Universidad Autónoma Chapingo. Cursó una maestría en Ciencias, Economía Agrícola del Desarrollo Rural, becado por el CONACYT en la Universidad Autónoma Chapingo. El doctorado en Applied Economics en la University of Minnesota, becado también por el CONACYT y USDA. Especialidad en Natural Resource and Environmental Economics and Regional Economics, and minor in Forestry, Watershed Management, en el Departamento de Forestry de la Universidad de Minnesota. Diplomado en Agricultural Cooperatives en Ithaca Institute for the Development of Agricultural Cooperation en Asia, JICA, Japón. Diplomado de Planificación de la Economía Centralmente Planificada del Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana, en San José de las Lajas, en Cuba. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha realizado varias estancias en instituciones y centros de investigación en Vietnam, en Aquaculture, intercambio académico de USDA, en United States Department of Agriculture, en la Universidad de Auburn, en Alabama, en Estados Unidos. Curso de reproducción en engorda de pez BASA en Puerto Rico, Biofloc Technology en World Aquaculture Society en Natal, Brasil. Igualmente, curso de Administración Cooperativas Agrícolas, curso de Planificación y Economía. Es profesor investigador titular del Colegio de Postgraduados ya por varios años y fue director del Campus Veracruz del Colegio de Postgraduados. Y es profesor en los cursos de Economía de los Recursos Naturales y Medio Ambiente, Filosofía de la Ciencia, Comercialización de Productos Agropecuarios y Agronegocios. Profesor en diplomados como Agroempresas Rurales, Desarrollo Rural Sustentable, Agronegocios, Research Consultant en Minnesota Department of Agriculture, Research Assistant en Regional Economic Area en la Universidad de Minnesota. Investigador en el área de socioeconomía del Colegio de Postgraduados, investigador adjunto, una producción científica de 79 publicaciones, más de 30 ponencias, en varios congresos nacionales e internacionales, y ha graduado a 15 estudiantes de doctorado y 13 de maestría en ciencias. Le vamos a pedir de favor a las personas asistentes a este seminario que de favor apaguen su micrófono, para que el doctor Diego Esteban Plata Rosado pueda hacer uso de la voz. Tiene 40 a 45 minutos para dejar unos 15 minutos para preguntas, comentarios y algunas adiciones que tenga la audiencia. Adelante, doctor Diego Esteban Plata Rosado. Muchas gracias, doctor Arturo. Muchas gracias por la invitación y permitirme aquí compartir algunas ideas con todos ustedes. Bienvenidos todas y todos los compañeros que nos están acompañando en este momento. La idea de este seminario surge porque en estos momentos, aquí localmente y a nivel nacional, bueno, y a nivel internacional, hay una álgida discusión sobre el uso de todos los recursos naturales y servicios ambientales, pero sobre todo ahorita en el agua. Entonces, preparamos estas ideas para dar pues, unos puntos de vista nuestros desde la aproximación de las ciencias económicas. ¿Qué dice la economía acerca del uso de los recursos naturales y medio ambiente? Y bueno, algunas propuestas al final, algunas conclusiones de lo que queremos exponer. Y hacer la discusión con todos ustedes es algo no acabado, apenas incluso es algo que está iniciando. Y bueno, queremos participar y proponer nuestro granito de arena a esta discusión. Voy a tratar de proyectar. Ahí me dice, doctor, por favor, si se proyecta si está la proyección. Se ve bastante bien y se escucha bien. Gracias. Sí. Bueno, vamos a iniciar con el contenido de la conversación. Primero, una parte de introducción, que por qué es importante discutir
el uso del agua desde el punto de vista económico, sobre todo ahorita en estos momentos que hay algunos conflictos sociales en nuestro país y a nivel internacional, aportar unos elementos de la teoría económica teóricos, no todos, algunos que considere quizás los más importantes, pero hay otros, seguramente no vamos a abarcar todos porque eso sería un curso, una maestría en economía, ¿no?, del agua. Eh, Ver algunos conceptos sobre la evaluación del uso económico del agua, algunas tendencias o diferencias que hay en el consumo del agua urbano, el consumo del agua agrícola, de riego y temporal y otros usos que se tienen del recurso natural. En primer lugar, queremos comentar que actualmente la humanidad atraviesa por grandes retos. El primero y el más grande y más histórico a largo plazo es el cambio climático, el cual nos trae nuevas condiciones, sobre todo naturales. Para nosotros que estamos en el sector agropecuario, pues es la producción agrícola, pero también nuevos retos para las zonas urbanas, para la producción industrial, de servicios, etcétera. Otro de los grandes retos tenemos ahorita un recurso que es crítico también es la energía. En el futuro próximo ya las cosas no se van a evaluar mucho por su valor económico, en pesos, en dólares o en yenes, en guanes, sino en kilowatt. O sea, cuánta energía se necesita para producir algún bien o servicio. Entonces, la energía es un factor crítico actualmente y será en el futuro próximo. Necesitamos seguir produciendo los alimentos que la humanidad necesita, cada vez más nutritivos e inocuos, aumentar un tanto esa cantidad de producción por el aumento de la población y para sacar de la subalimentación a 1.300 millones de habitantes sobre la faz de la Tierra que todavía no cumplen los requisitos nutricionales que determina la OMC y tratar de producirlos dañando menos a la madre naturaleza. Existe una escasez de tierra, pero de entrada ahí vienen las cosas nuevas que yo propongo. En estos momentos y en el futuro próximo y a largo plazo, la tierra ya no es una limitante para la producción agropecuaria, ya no lo es en este momento y lo va a ser cada vez menos. Ya se puede producir sin tierra, se puede producir intensivamente, incluso la agricultura vertical, se puede producir, hay agricultura submarina, hay agricultura en el espacio, y se puede poder producir sin tierra, pero no sin agua. Entonces el agua es el recurso crítico. Tenemos que seguir produciendo los servicios ambientales que la sociedad necesita y conservar la biodiversidad, afectar a la madre naturaleza para disminuir la desaparición de especies. Por cierto, México es uno de los países que es más golpeado por el cambio climático, por su situación geográfica, tiene dos mares, hay veces que nos pegan los huracanes ambos, de ambos lados, dos al mismo tiempo. En aquel tiempo, el 15 de septiembre de 2013, hubo dos huracanes, Ingrid y Manuel, y colapsaron en el centro del país. Hubo desastres en las costas, pero humedecieron 20 millones de hectáreas en el centro semidesértico del país. Vamos a hablar algo sobre el agua, algunas características. El agua es un recurso natural, pero es destructible y agotable. El agua es el origen de la vida. No puede haber vida sin agua. Es un recurso público. En algunos lugares todavía es de acceso abierto, pero es privatizable. Y privatizable no a una empresa, no a un individuo, puede ser privatizable también a un grupo social, es decir, a una comunidad, a un estado, a un municipio, etcétera. Todas las actividades económicas requieren agua, en las industriales, las de servicio, la minería incluso con el fracking. Y bueno, lo que les comentaba, que se pueden producir alimentos sin suelo, pero no sin agua. Estamos en un ecosistema cerrado, fíjense, el planeta es un ecosistema cerrado. No se escapa el agua. La cantidad de agua que tenemos en el planeta es única, es difícil que se agote. Está teniendo diferentes características, pero existe la misma cantidad de agua, a no ser que rompamos esta unión de hidrógeno y oxígeno, y es cuando el agua deja de ser agua. Tiene otra característica, pues se puede contaminar o se puede mover espacialmente, es decir, deja de estar en algún espacio y se mueve hacia otro espacio. Bueno, podemos sembrar y cosechar agua, también ya existen actividades de siembra y cosecha. Este es un invernadero subterráneo en Fukushima, en Japón, donde tienen ya una producción subterránea, incluso con luz artificial, con luz ultravioleta e infrarroja, que son los extremos del espectro
Cotalco, donde se realiza más fotosíntesis. Es subterráneo porque en Fukushima hay radiación por el tsunami que pasó y afectó una planta nuclear. Esas son las pruebas que tenemos de que hay incluso agricultura subterránea con luz artificial. ¿Qué conflictos tenemos en México? Fíjense que cuando yo regresé del doctorado había un conflicto en Hermosillo y por la presa del Novillo, que no había agua en Hermosillo y querían el agua de la presa de unos productores agrícolas. Y tuvimos la oportunidad de participar en la Cámara de Diputados en algunas discusiones. Y una de las propuestas que traía de solución de la parte económica era de la aproximación económica. ¿Para qué se utiliza el agua de la presa del Novillo? Para la agricultura. Se necesita para la ciudad la necesita y el gobernador quería desviarla. Entonces le preguntamos a los productores, ¿qué produces y cuánto sacas? No, pues produzco granos y no saco nada. Ah, pues entonces que el agua se vaya a Hermosillo y que Hermosillo te pague lo que tú vas a producir. O sea, véndele el agua. Y así han pasado varios conflictos. Tenemos otro que sucedió en este sexenio, en esta administración, en Chihuahua, donde también tenemos la desviación del agua a la presa La Boquilla, que incluso hubo un fallecido, hubo ahí un conflicto social muy fuerte, que México quería destinar el agua para pagar un déficit que tenía con Estados Unidos. Y el que acabamos de pasar el año pasado, y durante este, que es el de Monterrey, donde también desviaron el agua de la presa El Cuchillo y fue el presidente y el gobernador, iban a hacer un acueducto de 100 kilómetros para desviar el agua de la presa El Cuchillo, que es para la producción agrícola para Monterrey. Si nos damos cuenta, estas ciudades son ciudades industriales, son del norte del país, donde hay más escasez de agua, hay más conflictos sociales. Son ciudades con muchos recursos económicos, con industrias. Entonces, esas industrias pueden pagar a los productores por lo que van a dejar de ganar por no poder producir o por no usar el riego. Es la otra propuesta que trae la economía, que te paguen por lo que dejas de ganar. Pero para esto necesitamos tener algunas condiciones básicas necesarias primero. Uno, el agua ya no es un recurso natural de acceso abierto. El agua pasa a ser un commodity en ciertos lugares donde ya se produce, se vende y tiene un precio. Y eso es lo que nos debemos acostumbrar. Porque cuando analizamos la problemática del agua, queremos tener el agua como siempre la hemos tenido. Y ya no es así porque ya hay escasez de agua. Otros conflictos que tenemos y la idea de esta charla surge por esta cuestión aquí en Veracruz. Es el movimiento de la industria de cervecera, la Constellation Brand, que se mueve de Mexicali aquí a menos de 3 kilómetros de aquí del campus Veracruz, a 10 kilómetros de la zona industrial de Veracruz y del puerto. Y se mueve precisamente porque en Mexicali tuvo un conflicto de que iba a ser mucha agua, allá no hay agua ya suficiente para abastecimiento urbano, y tenía ese conflicto del uso del agua. Pues se vino a Veracruz y aquí no hay ningún problema. Aquí hay mucha agua, tenemos la infraestructura para el transporte de las mercancías, la exportación. México es el primer exportador de cerveza en el mundo y esta es una de las primeras compañías mundiales en exportación de cerveza. La principal mercado de esta cerveza que se va a producir aquí en las Constellation Brand va a ser de exportación. Aunque los jarochos nos pusimos muy contentos y todos están muy contentos, y vamos a tener cerveza suficiente y barata aquí a la mano, ¿no? Pues a lo mejor, sí. Entonces, ahorita la cuestión es la cantidad de agua que va a utilizar. Hay muchas especulaciones que va a utilizar tantos miles o millones de metros cúbicos. Hay información periodística, pero no información de ellos directamente y menos información obtenida de unos métodos científicos, exactamente cuánta agua va a utilizar. Pero fíjense, en estos días, hace unos días, en la mañanera, el presidente de la República, el licenciado López Obrador, mencionó que la compañía compró 300 hectáreas aquí, alrededor de donde se va a poner. Aquí en Pasillo, alrededor nosotros decíamos que eran 200. Bueno, ellos declaran que es 300 hectáreas. Más adelante vamos a ver que tenemos una precipitación media anual aquí alrededor del puerto de Veracruz de 1.200 milímetros al año. 300 hectáreas, que son 10,000 metros cuadrados, por 1.200 milímetros,
sea, 12,000 metros cúbicos por hectárea, nos da 3,600,000 metros cúbicos al año, nada más que se va a captar en la superficie que ellos compraron y que ya es propiedad privada de ellos. Entonces ellos argumentan que solamente van a utilizar el agua de lluvia que caiga en su propio predio. Ahí es algo interesante, que es el otro punto que trae la economía a la discusión del uso del agua, que es los derechos de propiedad. ¿Quién es el dueño del agua? A nivel legal, la Constitución dice que el dueño de los recursos naturales es el pueblo de México y son administrados a través del Estado, a través del gobierno y a través de ciertas leyes. Y el gobierno lo puede concesionar a privados. Pero ahora ya los privados van a poder producir su propia agua. Y aquí dice, si yo capto mi agua de lluvia, ¿es mía o es del gobierno o es de otros? Eso se tiene que definir. Entonces, la Constellation Brands va a ser dueña de 3,600,000 metros cúbicos al año de agua, de lo que cae en su propio terreno. Aparte tiene toda la que es el agua subterránea de subsuelo. Esa tiene que ser concesionada por CNA y CNA tiene que poner una cantidad. Aquí se han hecho ciertos estudios muy generales, que es lo que yo también comento, que hace falta estudios científicos profundos con la tecnología de punta que ya existe, ya está disponible a nivel mundial, pero que México no se está aplicando, y menos aquí con nosotros. ¿Cuánta agua subterránea tenemos en la cuenca del río La Antigua y cuánta agua podemos usar? Otro conflicto que se está dando ahorita, que no es un conflicto, no va a pasar a mayores, simplemente es cuestión de infraestructura hidráulica, es que se está comentando que hace falta agua para el puerto de Veracruz, porque el puerto de Veracruz ya tiene deficiencias de abastecimiento de agua. Y yo digo, desde el punto de vista económico, que no es así. Simplemente falta tecnología y falta administración. Si hubiese desabastecimiento de agua, que si existiera una escasez de agua, se puede entubar el río La Antigua. Mira, aquí está la desembocadura del río Antigua y está a escasos 11,8 kilómetros de las colonias norte de Veracruz. Además tiene una pendiente que nada más se puede entubar. Aquí viene la autopista, se puede hacer la tubería alrededor de la autopista y abastecer de agua. Esta agua que llega al río La Antigua al mar ya no pasa nada, se convierte en agua salada y nadie la usa, ya no tiene ningún impacto ambiental. Y bueno, hay cierta cantidad de agua que tiende hacia el infinito aquí, sobre todo en la época de lluvia. Y lo mismo se puede hacer en Monterrey, cuando han querido entubar el agua del río Pánuco, y en la Ciudad de México, cuando han querido entubar el agua del río Tuxpan. La tecnología ya existe, es cuestión de economía y es cuestión de que se pague, es decir, cuestión de costos. Los conflictos más fuertes son en el agua para uso humano. El agua es un derecho universal, determinado por casi la mayoría de legislaturas nacionales en el mundo y por los organismos internacionales como la ONU y la FAO. Pero es un derecho moral, un derecho igual que el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho al trabajo. Es decir, no tienes a quién demandar y no tienes a quién echar a la cárcel si no se cumplen esos derechos. ¿Quién es el culpable de que no tengas trabajo o que no tengas acceso a la salud? No hay a quién demandar, puedes demandar al gobierno, pero eso es muy difícil. Que no tengo derecho a la educación, pues sí, pero ¿quién es el culpable? Etcétera, etcétera. O sea, ¿quién demanda? O sea, es un derecho moral. La FAO determina que tenemos más o menos un consumo de 190 litros por persona al día. Varía de las condiciones de vida de cada persona, de 150 a 300 litros. A nivel mundial, dependiendo de la clase social en la que estés desde el punto de vista económico. Porque para el consumo humano, o sea, para tomar agua para tomar, no tomamos más de 3 a 5 litros por persona, un promedio de 4 litros. La mayor uso de agua de consumo humano es en los alimentos, es en bañarnos. En estos tiempos que hubo la pandemia, que teníamos que lavar las manos cada 15 minutos o antes, lavar las manos. El inodoro lleva mucha agua. Lavar la ropa, lavar los trastes, limpiar la casa, estrapear la casa, lavar el carro, se lleva mucha agua. El jardín, las cosas que tienen jardines, etcétera. Ese es el famoso consumo humano, que es mayor que tomar agua en sí. El otro problema de las aguas urbanas es el drenaje. O sea, ahí cambia de características, incluso químicas, el agua, y se contamina con metales pesados, aceites, etcétera. Ese es un problema muy grande que existe en las ciudades, que es el tratamiento del agua y la disposición de esa agua, que también debe estarle
legalizada y también tiene un costo. Hay una diferencia muy grande entonces en el uso del agua urbana y en el uso del agua rural, sobre todo para la producción agropecuaria, que ahorita vamos a comentar más. Doctor Arturo, ahí por favor me dice cómo van los tiempos, porque luego es muy probable que nos pasemos de tiempo. Sí, sí, de acuerdo. Sí, entonces hay un estrés hídrico que se determina teóricamente que si hay disponibilidad de menos de 1000 metros cúbicos por persona al año, ahí empezaríamos un estrés hídrico. Entonces el agua disponible en México es de 3620 metros cúbicos aproximadamente hasta el 2050. O sea, México no tiene estrés hídrico de agua en general como país. Sí hay en ciertas zonas donde se está escaseando. El agua superficial solo se utiliza el 15% y del agua subterránea el 34%, que está ya determinado por ciertos estudios muy generales. Pero para el uso agrícola está del 70 al 80%. Se dice que la agricultura utiliza del 70-80% del agua dulce que utiliza la humanidad. De esa agua de riego tiene una eficiencia del 40 al 60%. Vamos a ponerle el 50%. Es decir, el 50% del agua de riego se desperdicia en el transporte del origen, ya sea de pozos profundos o de presas derivadoras o de presas almacenadoras, a la planta, a la planta. Ni siquiera digo la parcela, fíjense, a la planta. Porque aquí en el distrito de riego que estamos, en el distrito de riego de la Antigua, que tiene 25,000 hectáreas, existe una deficiencia de 1500 kilómetros de canales parcelarios, es decir, los canales de las cabeceras de las parcelas, ahí se pierde muchísimo. México es un gigante en el mundo en superficie de riego, tiene 6.5 millones de hectáreas, es un gigante, gran cantidad de 86 grandes distritos de riego. La CNA reporta 25,000 pequeñas unidades, que son los pozos profundos de 20 a 100 hectáreas, pero posiblemente exista más del doble, que son unidades no reportadas ante la CNA. Y 2.8 millones de temporal tecnificado, es decir, con ciertas prácticas para almacenar y distribuir agua. El consumo urbano, que viene representando el 15% del agua que se utiliza a nivel humano, también tiene un 40% de pérdidas en el transporte. O sea, eliminando esas pérdidas en el transporte, en el agua urbana, eliminamos muchísimo de los problemas. Y este es uno de los problemas, por ejemplo, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, según tiene un déficit de agua por abastecimiento de agua dulce limpia, ahorita voy a decir que no es cierto que no tenga agua, pero tiene un 40% de pérdida. Okay. O sea, siempre limitando. Ándale pues, hecho. Y si se eliminan esas pérdidas, habría mucho más abastecimiento a la Ciudad de México. Pero la Ciudad de México no tiene una disminución de agua, porque en el Valle de México sigue lloviendo igual o más que hace 500 años. Lo que pasa en la Ciudad de México es que ya es una jungla de asfalto y toda el agua que llueve en el Valle de México, como ya está pavimentada toda, se va al drenaje y hace inundaciones cuenca abajo. Bueno, existe la reducción, reutilización y reciclaje del agua. Tan solo con un aumento del 10% de la eficiencia en el riego se satisface la demanda urbana, es decir, aumentar la eficiencia del uso del agua de riego agrícola, y esa la desviamos para las zonas urbanas y se satisface. Por el cambio climático se ha determinado que habrá un 10% menos lluvias y se tendrá que tener un 10% más de riego para abastecerse. ¿Qué te dice la teoría económica? Bueno, como acabamos de comentar, el agua ya es un bien, un servicio público, comercializable, que se puede producir y se puede vender. Entonces tiene un precio, tiene un costo. Aquí tenemos que aclarar primero muy fuertemente en los derechos de propiedad: quién es el dueño, quién va a producir, quién va a comprar y a cuánto. ¿Quién paga? ¿Quién financia? Si lo provee el Estado y el gobierno, no quiere decir que es gratis. El Estado gasta dinero del Estado y no es del gobierno. O sea, los agentes que trabajamos, los servidores públicos, no agarramos el machete y nos vamos a cortar caña para financiar un pozo de agua urbana, sino es dinero que viene de los impuestos, o sea, es de alguien, y sí tiene un costo. Después, todo el agua que se obtrae de la madre naturaleza no se paga el recurso in situ, nada más se paga el costo de extracción, transporte, distribución y consumo. Pero a la madre naturaleza no le estamos pagando nada, es decir, la renta de la naturaleza es otro concepto de la economía.
El agua entonces tendrá varios valores, el valor de uso, el valor de cambio, el valor de existencia. El valor de uso es cuánto estamos dispuestos a pagar los consumidores por cierta cantidad de agua. Y una forma bien directa de estimarlo es en los 20 pesos que nos cuesta el litro de agua en el Oxxo, en carretera. El precio es un precio promedio, ya se lo vemos, incluso cuesta más que la leche. Ahí mismo, Oso, la próxima vez que ustedes vayan a comprar un litro de agua, vean cuánto cuesta el litro de leche. Por cierto, México es el país que más agua embotellada vende en el mundo. Y México es el país que más agua azucarada consume en el mundo y luego los problemas de salud. Tiene la segunda industria refresquera más grande del mundo, después de Estados Unidos, pero somos los primeros per cápita consumidores de agua azucarada. Existe una escasez temporal y espacial. Por lo tanto, al entrar la economía, está la primera ley de la economía, que es la ley de la oferta, es decir, del productor. Simplemente dice que entre más aumenta el precio de mercado, la cantidad ofrecida, es decir, va a haber más estímulos para los productores para abastecer agua. Entre más tenga un buen precio, entraría más gente a abastecer el agua, ya sea privados o sociales, es decir, un grupo, una comunidad o el gobierno. Igual la demanda. Que más demandas tenga, baje el precio, si el precio es casi gratis, habrá una demanda muy alta de ese producto. Conforme aumenta el precio, se reduce la demanda, es decir, se reduce el consumo. Pero el agua, aparte de tener un consumo humano, el que ya comentamos, tiene el consumo derivado, un consumo secundario, es derivado de los alimentos. Y en los alimentos tenemos dos pérdidas. Primero, tenemos el 50% de eficiencia en riego y el otro, el 40% de los productos ya producidos. Las pérdidas de productos agrícolas también están entre el 30 y el 40%. Son pérdidas en campo y desperdicios es después de salir del campo, cuando van al mercado, antes de llegar al consumidor, se pierde otro tanto de alimentos ya producidos. Las pérdidas en campo y las pérdidas, los desperdicios en el mercado, llegan a ser en México también estimaciones muy gruesas, 40 millones de toneladas. Tan solo con reducir esas pérdidas se satisface la demanda de alimentos en México y no tendríamos que aumentar ni la producción ni la superficie cultivable. Y eso es igual a nivel mundial. Entonces, si ponemos las dos gráficas de la oferta y la demanda del agua, tendríamos un punto de equilibrio en el cual habría una cantidad óptima demandable a un precio óptimo. Y bueno, estas fotos del río La Antigua, donde estas en épocas de lluvias, que esta agua, si no se almacena, se distribuye o se usa, se va al mar y ahí ya no tiene ningún uso. Y bueno, aquí tenemos una demanda de pánico, que ya sabemos que en México ha sucedido en ciertas épocas, bajo ciertas condiciones, y era una demanda de pánico, ha sucedido en el mundo, ¿eh? Hace poco hubo similar, cuando se inició la invasión de Rusia a Ucrania en Europa, pero aquí también con la pandemia, ¿se acuerdan también la compra de pánico de papel sanitario? Y ya después dijeron, ¿por qué papel sanitario si no es, digamos, de consumo básico? Dice, porque es lo que más se ve, el volumen, entonces la gente tiene esa reacción de pánico. Aquí es una reacción de pánico de compra de agua embotellada en la época de la guerra porque se va a acabar el agua, entonces todo el mundo fue a comprar. De los aspectos económicos tenemos lo que existe antes del punto de equilibrio en la curva de la oferta, es productores de ciertos productos que están dispuestos a ofertar este producto del que estamos hablando, puede ser naranjas, limón y agua, a un precio más bajo del que está en el mercado. Llegan al mercado y está más alto. Sorpresa, qué bueno, ¿no? Hay un superávit que se llama del productor. Y los que están antes también del precio por arriba del precio de mercado, en la curva de la demanda, son los consumidores que están dispuestos a pagar más por cierta cantidad de agua, pero llegan al mercado y están a un precio más bajo. La suma de esas dos áreas es el superávit del consumidor, la suma es el superávit económico. Es decir, hay una ventaja ahí económica porque tengo un precio más bajo. El caso, por ejemplo, de las emisiones de CO2, cuando la emite una fábrica de carros, donde ahorita a nivel mundial, después de la COP,
de 23 de París, que le pusieron más o menos un precio de $1 a una tonelada de CO2, las industrias automotrices están dispuestas a pagar mucho más alto, entonces le van a cobrar $1, qué bueno. Incluso aquí la Constellation Brand, que va a producir cerveza, posiblemente esté dispuesta a pagar más por el agua que lo que le va a costar. De hecho, aquí en Veracruz también se puso no solo la Constellation Brand, también se puso la Nestlé, que va a ser la fábrica más grande del mundo de café y de chocolates. Y también está aquí en Veracruz por ciertas condiciones. Zona industrial, desarrollada, con mano de obra calificada, tiene mucho acceso a la exportación a través del mar, a buen aeropuerto, carreteras, pero sobre todo recursos naturales. Existe otro concepto en la economía que se llama Pareto eficiente. El Pareto eficiente es una situación en la economía donde ya no existe una forma de beneficiar a alguien, hacerlo más feliz o más confortable o aumentar su bienestar sin afectar a nadie más. Si lo puedes hacer, quiere decir que estás en un punto anterior que se llama Pareto ineficiente. Entonces, si lo puedes hacer, ¿por qué no hacerlo? Vas a beneficiar a alguien sin perjudicar a alguien más. Entonces, muévete. Harías a alguien más feliz y aumentarías el bien privado de él y el bien social en su conjunto, bienestar social, sin afectar a nadie más. En la realidad, casi eso nunca pasa. Siempre hay un ganador y un perdedor. O sea, la teoría económica te dice que los ganadores tienen que compensar a los perdedores para dejarlos en el mismo nivel de felicidad, de bienestar que estaban anteriormente. Ahora, lo que te dice la economía del medio ambiente, dice, vamos a meter a la madre naturaleza como un agente económico más. O sea, al meter a la madre naturaleza como un elemento más, quiere decir que la naturaleza debe ser compensada por aquellos que se benefician utilizando los recursos naturales. ¿Cuánto, cómo y a través de qué mecanismos se debe de compensar a la madre naturaleza? Son cuestiones muy específicas que están en desarrollo en la ciencia económica. Es decir, todavía no está claramente determinado, sobre todo el monto y a través de qué mecanismos. Puede ser a través de un impuesto. México tiene un impuesto al uso del combustible, el IPE, es el impuesto especial sobre productos y servicios al consumir gasolina, y un peso, dos, ahorita es un poquito más, de eso se va como un impuesto por la emisión del CO2 al consumir cada litro de gasolina. Entonces, posiblemente así pueda ser también el consumo de agua, pero también puede ser privado. ¿Cuánto podría cobrarse por el consumo de agua? Bueno, la cantidad máxima disponible a pagar por el consumidor, sobre todo un consumidor que necesita el agua para producción, sería cuánto me produce eso. La cantidad de agua que voy a utilizar, ¿qué ganancia me va a dejar? En economía hay un concepto que se llama costo marginal, o sea, el costo de la última cantidad de agua por el último producto. Cuando el precio es igual al costo marginal, ahí me paro, ahí maximizo ganancias. El productor, su objetivo del productor no es conservar la madre naturaleza. El objetivo del productor no es generar empleo y no es aumentar el bienestar de la sociedad. El objetivo del productor como empresa privada es generar ganancias, o sea, obtener la mayor cantidad de ganancias. Entonces, lo que te dice la economía ahora, mete ese uso del recurso natural como un insumo más. Entonces, entra como un costo más. Entonces, yo he estado haciendo algunos ejercicios muy globales ahorita aquí con la Constellation Brand, pero no tenemos todavía números drásticos y no lo vamos a tener así tan fácil, porque ellos nos tienen que dar sus costos de producción, sus precios de venta, sus ganancias, que eso no los van a dar. Nosotros los tenemos que estimar de una forma paralela, y he estimado un precio máximo de dispuestos a pagar de 5 pesos por metro cúbico. Pero eso es lo que yo he estimado a través de números muy gruesos. Como usuario del distrito de riego de la Antigua, tengo derecho casi a 1 metro, a 1000 milímetros al año, para regar mis cañales, que serían 10,000 metros cúbicos. Si viene la Constellation Brand y dice, no tengo agua y te la compro, sale rapidito,
le vendo mis 10,000 metros cúbicos a 5 pesos, serían 50,000 pesos por hectárea al año que me tendría que pagar. Y los productores de aquí en la zona, así estaríamos dispuestos a venderle a ese precio el agua. Entonces, es cuestión de entrar al mercado. Bueno, como comentaba al principio, existen muchos estudios. Lo que yo estoy comentando ahorita es que no tenemos información más profunda para tomar decisiones, y no lo tiene el gobierno tampoco. La CNA tiene problemas presupuestales, afortunadamente, fíjense, México, Veracruz es el que tiene 35% del agua dulce, y las instalaciones de CNA a nivel nacional en el presente sexenio se están moviendo a Jalapa. Y tenemos contacto directo con ellos porque hemos trabajado en acuacultura, y no hay aparatos, estudios que hagan muestreos en el subsuelo para ver qué cantidad de agua tenemos. Existen especulaciones y nos basamos en estudios internacionales. El año pasado hubo una anécdota ahí en la presa Peñitas, en la que inunda cada rato Villahermosa. Y fue el presidente de la República, incluso estaba en la cortina y sacó un spot de lo que él saca, así como TikTok, y dijo: acabamos de fogar la presa porque venía una tormenta que finalmente no llegó, y la defogaron a menos del 50%. Y hasta le dio una palmadita al técnico de CNA, le dijo: fue exceso de precaución, ¿verdad? Sí, dice, fue exceso de precaución, o sea, desovamos más y al final no cayó la tormenta y no inundamos Villahermosa. 3 meses después pasó lo contrario, y tuvieron que abrir las compuertas e inundar un poco controladamente Villahermosa. Pero para mí eso simplemente es el reflejo de que no tenemos aparatos suficientes para medir y estimar la dirección de las tormentas, la cantidad de lluvia y dónde van a caer. Cosa que otros países sí lo tienen. Estados Unidos, Rusia, etcétera. China, Japón, tienen muy bien determinados. Entonces, todos estos recursos identificados, recursos medidos, recursos indicados, inferidos, hipotéticos de agua, en México todavía te ponemos largo camino para resolver esto. Tenemos un largo trecho que caminar. Fíjense, muy rápido aquí donde les comentaba, Veracruz tenemos una precipitación anual aquí donde estamos en el campus. Ahorita estoy en las instalaciones del campus Veracruz, el Colegio de Posgraduados. Tenemos de 1,200 a 1,500 milímetros en la costa, en la llanura costera. Pero inmediatamente a menos de 100 kilómetros, son 100 kilómetros en línea recta, tenemos de 1,500 a 2,000, que es la parte de alta montaña de Veracruz, y más arriba, alrededor del volcán, tenemos de 2,000 a 2,500. Esta parte es la que nos abastece de agua para el puerto de Veracruz y para la zona de riego, donde estamos, 25,000 hectáreas. Ahorita, hoy tenemos ya varios días que está lloviendo en la parte de mediana y alta montaña. Aquí, o sea, tenemos un abastecimiento de agua permanente muy regular, o sea, no tenemos mucho que preocuparnos. O sea, tenemos buenas lluvias. Aquí, nada más aquí, en Veracruz, no acá en el norte de México, que esa es otra cosa. Bueno, el agua tiene varios usos, tiene otros usos, uso estético, uso de recreación, y vamos a comentar al final algunos otros usos que estamos haciendo del agua. Por lo tanto, lo dispuesto a pagar por cierta cantidad de agua varía de acuerdo al uso que tú le des. Entonces, tenemos unos costos de transacción, que es el costo de hacer leyes, hacer reglamentos, que México es muy caro. La democracia en México es una de las más caras del mundo. Imagínense cuánto cuesta un diputado, ahora toda la Cámara, que son 500. Y ese costo es desde la campaña. Pero la campaña no son de 500, la campaña son de 5 veces más, porque por lo menos son 5 partidos que compiten. Entonces son 5 candidatos. Todo lo que cuesta la campaña de cada candidato por 500. Luego, cuando ya están en operación, ¿cuánto cuesta? ¿Y cuánto tiempo tardan en aprobar una ley? Eso es lo que cuesta la ley para hacerla, nada más para hacerla en papel y en documentos. Aparte, ¿cuánto cuesta aplicar esa ley? Entonces existe una ley muy estricta, muy amplia, muy acabada, de la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento. El 2001
le dieron un premio a México en China al licenciado Vicente Fox cuando estaba, y por tener México una de las leyes más acabadas en el mundo de 5 agua. minutos, doctor Diego. Ok, ese es difícil, no, casi no se aplica. Bueno, lo que le comentaba, tenemos un análisis de beneficio-costo, cuánto cuesta generar información, cuánto cuesta producir agua, cuánto cuesta transportarla. Hay que estimar, existe una fórmula muy sencilla de estimar el beneficio-costo, incluso a través del tiempo, y es para diferentes usos del agua. El agua embotellada en México, como les comentaba, tiene una característica muy especial porque México tiene un mercado muy amplio. Hicimos un estudio en Paso de Ovejas para ver la disponibilidad a pagar de la población para abastecimiento de agua potable, es decir, que dejaran de comprar agua botellada y garrafón. La sumatoria nos dio 5 millones, nada más de la ciudad de Paso de Ovejas. El costo de abastecimiento del agua para hacer un pozo de agua limpia era de 1 millón. Los otros 4 es lo que les comentaba, que es el superávit del consumidor. No se hizo, era un estudio científico y la gente me dice, pues ya hazlo en verdad. Es cuestión de la política, la cuestión de la administración. Ya comentamos la capacidad agrícola de agua de riego en el país. Aparte de México, tiene 11.400 kilómetros de litoral, o sea, tiene agua de mar suficiente para desalinizar el agua, sobre todo para consumo urbano, si es que es necesario. Es costoso, pero es posible. Y uno de los insumos más caros es la energía, pero entonces se puede aprovechar la energía maremotriz, la eólica y la solar ahí en el mismo mar. Entonces no hay ningún impedimento tecnológico para desalinizar el mar, sobre todo las áreas, las ciudades que están en las costas, zonas urbanas. El agua de riego, pues ya comentamos, la disponibilidad a pagar del productor es lo que le va a dar el agua de riego. Hicimos un ejercicio en la producción de caña de azúcar y más o menos existe la función de producción que le llamamos en economía, donde existe un óptimo económico y un óptimo técnico. Un óptimo económico en la caña de azúcar, es decir, cuánto me cuesta regar, es de 3 riegos. Un óptimo técnico lleva de 5 a 6 riegos, o sea, lo máximo que puedes producir, pero cada riego cuesta. El primer riego te aumenta más o menos 20 toneladas, el segundo riego te aumenta 15, el tercer riego te aumenta 10 y de ahí en adelante te aumenta menos de 10. El óptimo económico son 3 riegos, que es hasta donde puedes regar y tener ganancias. De ahí para adelante ya hay pérdidas. ¿Cuánto vale el distrito de riego? Fíjense, nada más son 25,000 hectáreas. Cada hectárea aumenta el valor hasta en 200,000 pesos por hectárea por tener riego. Le llamamos precios hedónicos, es decir, aumenta por un servicio ambiental que es el riego. Más 50 toneladas al año por cada hectárea. El aumento del valor de la tierra es 5,000 millones, más 6,250 millones por la producción de caña de azúcar de los riegos anuales, nos da un total de 11,250 millones de pesos que vale el distrito de riego nuestro, de aquí de las 25,000 hectáreas del distrito La Antigua. Otros usos, tenemos el uso, por ejemplo, este es en Xochimilco, de aguas tratadas, los usos turísticos, recreativos, estéticos, de transporte. Nosotros acabamos de ir a Panamá hace menos de un mes, tuvimos la oportunidad de visitar el canal de Panamá, y bueno, Panamá tiene ahí más de 500,000 millones, perdón, 5,000 millones de dólares al año por servicio del canal. La acuacultura es otro uso que se está expandiendo a nivel nacional, a nivel mundial del agua de riego. Fíjense, nada más el agua de riego, no otro tipo de agua. Es una granja aquí en Paso de Ovejas que utiliza el agua de riego canal arriba, la pasa por los estanques y luego la vuelve a disponer al canal de riego y se van a regar cañales con agua fertilizadamente orgánica. Y bueno, existe un segundo producto aparte del agrícola, que son los peces, y de alto valor nutritivo, de alto valor comercial. México es un país que importa muchos peces, segundo importador mundial de tilapia y de basa. Y actualmente la acuacultura está rebasando la producción de proteína animal, de cualquier animal, del ganado, del pollo, del puerco, de ovinos. Los pescados ya lo rebasaron, 180 millones de toneladas. Ya rebasó cualquiera y va a rebasar todos juntos en el futuro próximo. Es otro uso del agua. En México no se ha desarrollado la acuacultura
igual que el resto del mundo, pero está en desarrollo. Hace falta ciertas cuestiones administrativas, legales y sobre todo económicas y tecnológicas y de investigación científica y tecnológica de transferencia de tecnología para desarrollar la acuacultura de diferentes especies. Pero tenemos grandísimo potencial para ser una potencia mundial. Los precios en el mercado del producto final del pescado son bastante altos. Este fue en diciembre de 2020, antes de, bueno, en la época de la pandemia, y este es actualmente. 100 pesos la tilapia, más de 100 pesos el basa, que son los dos productos que México más importa, pero que tienen mucho potencial de producción en Veracruz, utilizando el agua de riego. Existen diferentes tipos de granjas, rústicas con aireación, o sea, tecnificadas, medianamente tecnificadas o altamente tecnificadas, o sea, intensivas, semi-intensivas. Estas granjas ya existen en Veracruz y tienen diferentes usos del agua. Esta es una granja en el desierto, en Aguascalientes, parece de otro país, pero no, es México. Y tiene un pozo profundo para regar 50 hectáreas y antes del riego las utilizan con invernadero en la producción acuícola de tilapia. Pero como está en el desierto, en el día tienen que controlar la temperatura, que no se caliente mucho, y en la noche también controlar la temperatura del estanque, que no se enfríe mucho. Existe en la mediana y alta montaña también la producción de trucha arcoíris aquí en Veracruz, y esa agua se utiliza para riego cuenca abajo, y diferentes tipos de agroecosistemas que le llamamos acá. Ahorita ya inventamos un ecosistema acuaforestal o silvoacuícola, que es con el agua de producción acuícola podemos producir moringa. Aquí hay moringa atrás, acá hay palma de coco, pero podemos producir forestales, o sea, árboles frutales, mango, aguacate, limón o maderables. Y bueno, caña de azúcar, cultivos, hortalizas, etc. Conclusión. Primero, definir el derecho de propiedad del agua. Promover una participación social en la planeación del uso sustentable del agua, es decir, que se abra la democracia, ahora sí, en la discusión, para que los actores principales, como son los usuarios, las empresas, los consumidores, participen en la redacción de las leyes y reglamentos. Desarrollar las condiciones para un mercado controlado del agua. Y fíjese que aquí no, como economista no estoy planteando que el mercado regule todo, ¿no? Que sea un mercado controlado para que no haya especulación y acaparamiento y monopolios en la comercialización del agua. El marco jurídico preciso y adaptado a las condiciones locales, porque existe una ley general nacional de aguas, pero es a nivel nacional, se necesitan reglamentos locales. Elevar a nivel de Secretaría de Estado CNA es muy grande y muy importante. Y separar el agua urbana del agua agrícola, siempre se confunde y la ponen al mismo régimen, pero no es así. Y bueno, lo que les comentaba, necesitamos más desarrollo científico, tecnológico para el diagnóstico, monitoreo y reuso del agua y estimar cuánta agua llueve en un año y cuánta agua podemos utilizar, cuánta agua es superficial, cuánta se va a recargar los mantos freáticos, etcétera. Entonces, todo eso tenemos que desarrollar la capacidad técnica científica a través de las instituciones. Y dicho sea de paso, pues es un papel que tenemos que jugar como colegios posgraduados y en concreto también como colegios posgraduados Campus Veracruz. Y a los estudiantes que están invitados de otros lados, pues los invitamos a ingresar a nuestro posgrado, a maestría y doctorado, y desarrollamos esa área del uso de los recursos hídricos. Nosotros, por nuestra parte, pues estamos en la parte económica, pero tenemos técnicos muy preparados en otros aspectos de uso de riego, tecnología, etcétera. Yo creo que sería todo, doctor Arturo. Muchísimas gracias, doctor Diego. Pues tenemos aquí un par de preguntas. Para iniciar esta sesión de preguntas tenemos 7 minutos. Y Susana Valencia pregunta, ¿qué piensa o qué sabe de las enfermedades que se pueden adquirir o transmitir por el consumo de agua embotellada? ¿Cuál podría ser la solución para dejar de consumir tanta agua embotellada? Muchas gracias. Adelante. Sí, a ver, a ver cómo le apago aquí la cámara. Sí, bueno, de las enfermedades
no podría hablar mucho, tenía que ser la parte médica. Ahí mencionan que el agua embotellada, sobre todo a altas temperaturas, por el plástico, por el PET, genera toxinas para el cuerpo humano. ¿Cuáles y cómo afecta? No sabría decirlo. Pero sí, ¿cuáles serían las recomendaciones para dejar de utilizar el consumo de tanta agua embotellada? Ahí te va, porque ya las hemos llevado incluso a la Cámara de Diputados. Muchos bebederos. Estados Unidos tiene bebederos en todas las escuelas, tiene bebederos en todas las unidades públicas, en el aeropuerto, en las terminales, en los parques, y en esos bebederos recargar todo. El colegio, pues aquí nosotros tenemos un bebedero de agua. Yo quise comprar cuando fui director una purificadora de agua que valía 100,000 pesos. No pusimos por cuestiones legales, públicas, no se puede invertir. Aquí el campus gasta, cuando fui director, casi 10,000 pesos mensuales en garrafones. Todavía consumimos garrafón. No sé los otros campos, pero me imagino que es lo mismo. Nada más es un ejemplo. En todos los kinders, sí, en todas las primarias, todas las secundarias, bebederos y recargables. Pero lo que necesitamos más es que el agua del grifo, de la llave, sea potable. Acabo de ir a Panamá y a Costa Rica, y allá en los hoteles tienen un anuncio: el agua del grifo puede ser consumible. Fíjense, nada más porque saben que ya íbamos gente de otros países que compramos agua. Entonces, con eso eliminaría. En los restaurantes, agua limpia, al empezar, gratis y obligatoria. Es decir, todavía te dicen, no traiga su agua aquí, ¿y qué tiene? Coca-Cola. Entonces, por eso tomamos muchísima agua azucarada. Entonces, todos los restaurantes te tienen que proveer agua simple, gratis y por default. Serían unas sí. Bien, la maestra Fabiola tiene una pregunta. Adelante, maestra Fabiola. Oh, sí, muchas gracias. Felicidades, doctor, por su ponencia. ¿Hay algún plan para exponer esto a las autoridades, sobre todo que se enteren del uso eficiente y el pago por los servicios ambientales que genera el uso del agua? No sé si hay un plan para exponer esto ante el gobierno o para la toma de decisiones y que pues empiecen a hacer cambios, ¿no? Saludos. Sí, sí, claro, mira, hay muchos foros que se abren. Ahorita se han abierto muchos, sobre todo en la ley, de esta ley. Miren, la ley que nos rige ahorita es la del 2010, que es una ley nacional de aguas, y su reglamento todavía no está aprobada al 100%. La nueva ley, que es más estricta, pero tiene otras connotaciones un poco diferentes. Esta ley, luego, cuando entró el licenciado Peña Nieto, él entró el 1 de diciembre de 2012, el 14 de abril, si no me equivoco, sacó un decreto que puso en veda casi a todo el país, hasta que surgieran nuevas evidencias técnicas, científicas, para abrir las cuencas. Puso en veda Veracruz, y puso en veda la cuenca del Río Antiguo y la cuenca del Papalapa. Imagínense. Y esos foros nos permiten llevar, pero no nos escuchan mucho ni creen que hacen mucho caso. Este es otro documento, este es de los ingenieros civiles del estado de Jalisco, donde ya sí hubo una discusión muy fuerte para discutir toda la legalización del agua en Jalisco, sobre todo el abastecimiento de agua para Guadalajara. Me estoy refiriendo a que hay legislaciones locales. Entonces, pues solamente en esos foros publicar este tipo de conferencias, preparar a la gente, porque luego se va mucho más al aspecto político, al aspecto de partidos, al aspecto de democracia, y ahí es donde ya se atora la cuestión, y de intereses. Fíjense, la Constellation Brand en 2 días sacó sus manifestaciones de impacto ambiental, y todos los permisos, cuando nosotros los agricultores tardamos 2 años en hacer un pozo profundo. Es cuestión de intereses y cuestión económica. Hay que abrir los espacios, hay que participar. No basta solo con analizar, no basta solo con estar de acuerdo con el medio ambiente y el pago de servicios ambientales. También hay que participar en diferentes formas, sobre todo así, discutir y sacar conclusiones. Y pues bueno, difundirlo. Y yo creo que va a existir ya ampliamente la participación social. Los conflictos sociales detonan una contradicción o algún problema que existe, que se está acumulando y que no se ve. Porque el caso del agua embotellada, tarde o temprano va a detonar, porque además las familias gastan mucho. Una familia de escasos recursos gasta más de 20, 30 pesos diarios en agua embotellada para sus hijos, para ir a la escuela y para el consumo
consumo familiar. Entonces, es un problemón que tiene que detonar en algún momento dado. Doctor Diego, una pregunta, un comentario. Se ha dicho en el Sí. pasado que la Tercera Guerra Mundial va a ser no por la falta de combustibles fósiles, sino por la crisis del agua. Y en ese sentido, y por aquí pues se me pregunta, ¿qué factores de producción son más críticos para la producción alimentaria? ¿O cuáles van a ser más críticos en el futuro? ¿Va a ser el agua? ¿Va a ser la energía o los combustibles fósiles? ¿Va a ser los agroquímicos como fertilizantes? ¿Va a ser la tierra, mano de obra o el financiamiento? ¿Cuáles serían los más críticos en el presente y futuro? Excelente, doctor, la pregunta, la última para cerrar esto, excelente. Yo creo que el agua, fíjese, exactamente el agua, porque como comentamos, ya se puede producir sin suelo y muchos de los factores, yo vengo de la escuela de Minnesota y allá tenemos el concepto del cambio tecnológico inducido. Cambio tecnológico es sustituir aquellos insumos que son más escasos y más caros por los que son más abundantes y más baratos. Entonces el suelo ya no es una limitante ni la fuerza de trabajo porque ya existe la robótica, automatización y los drones. Los agroquímicos incluso ya existe la nanotecnología, la biotecnología, los estimulantes, las enzimas, las hormonas, etcétera, el mejoramiento genético, todo eso. Lo que nunca va a existir es un sustituto del agua, aunque ya existe el agua de lluvia, la lluvia sólida, etcétera. Y la guerra de Rusia contra Ucrania pues, surge por el problema de que Ucrania quiere pertenecer a la OTAN y quiere poner misiles ahí. Pero la invasión por Crimea era el acceso de Rusia a través del Mar Negro para exportar sus productos a través del mar. O sea, el mar todavía es un medio de transporte muy grandísimo y es el agua, los ríos, etcétera. Entonces, sí, ya los estamos viendo. Las guerras en el futuro y ya no muy lejano va a ser por el agua, en efecto. Los hidrocarburos se pueden sustituir ya con energías alternativas, eólica, solar, maremotriz, etcétera, a reducir el consumo de energía eléctrica, como aquí, que aquí en algún momento dado sustituimos todas las lámparas del Colpos, Campos de Veracruz, por lámparas LED y reducimos al 50% el consumo de energía eléctrica por iluminación. Nos faltaban otros detalles técnicos, por ejemplo, apagar y prender con movimiento, que todos lo necesitan porque a veces quedan las lámparas prendidas y al detectar el movimiento, al no detectar el movimiento se apagan solas, etcétera. Ese es un cambio tecnológico. Eso se puede sustituir, pero el agua no. Entonces sí, en efecto, en algún momento dado puede haber conflictos sociales muy fuertes. Y la FAO y la ONU han determinado que por el cambio climático, pero sobre todo el cambio climático que provoca la escasez de agua, en el mediano plazo, en los próximos 50 años, si no se corrige eso, puede haber un movimiento de población de 1.500 millones de habitantes en algunos lugares hacia otros por falta de agua. O sea, una emigración. Y bueno, lo vemos en África, sí, sale la gente, claro. etcétera. Sí. Sí, pues su conferencia, doctor Diego, despertó muchas inquietudes, muchas preguntas y César Mauricio por aquí lo felicita, ¿verdad?, por su ponencia. Igualmente Ángel de Jesús Isidoro, excelente presentación. Y hace una pregunta, igualmente Fabiola Beltrán. El doctor Eliseo igualmente hace una pregunta. Catalino, excelente tema, doctor Diego. Eliseo, felicidades por la conferencia. Entonces, muchas felicitaciones. Y bueno, agradecer aquí al doctor Diego Esteban Platas, que por el tiempo, pues ya no hay tiempo para dar respuesta, pero seguramente quedan aquí las preguntas y contestará las mismas. Simplemente, pues felicitar al doctor Diego Esteban Platas Rosado por este tema, de un tema muy actual, muy vigente, el tema del agua, la crisis del agua. Y creo que un aspecto fundamental es cómo podemos todos aportar, no solamente para hacer un uso eficiente del agua, sino también para cuidar o evitar la contaminación del recurso hídrico, que es otro aspecto importantísimo a nivel mundial y nacional. Pues muchísimas gracias, doctor Diego Esteban Plata Rosado. Una felicitación por esta conferencia del día de hoy. Y un abrazo. Saludos Gracias, a doctor, todos y cuídense. igualmente. Gracias a todos, un abrazo y nos vemos pronto. Gracias, doctor. Cuídense mucho. Nos vemos.